Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, también a las visitas de otras iglesias que habitualmente están viendo nuestros videos, nuestras clases. Bueno, les saludo con gozo nuevamente acá para compartir la palabra del Señor, para seguir con esta con este nuevo módulo o nueva clase del módulo del programa que estamos siguiendo con el resto de los maestros de escuela dominical, denominado Cristo en cuadros. ¿Sí? Hemos pasado por varios cuadros, ya estamos, creo yo, estamos un poco más ágiles en entender el tema de los cuadros, qué significan, cómo puedo aplicar un cuadro y siempre haciendo referencia a los cuadros de Cristo. Como usted sabe, como lo hemos repetido bastante con Cristian y con hermano Joselo, con los maestros de escuela dominical, hemos repetido bastantes cuadros respecto a la persona de Jesucristo. ¿Sí? En la Biblia existen un montón de cuadros, pero lo que estamos estudiando ahora último es Cristo en cuadros. Y como usted sabe, como usted se ha dado cuenta, si usted ha seguido cronológicamente los videos que hemos ido sacando, comenzamos desde el Génesis, todavía estamos en el Génesis y nos queda un montón por seguir avanzando con los cuadros de Cristo en el Génesis. Hoy nos toca 28 de febrero 2021, nos toca comenzar la nueva clase denominada la escalera de Jacob. Como usted puede ver acá, clase 1 de 3. Durante las 3 clases siguientes, a partir de hoy, vamos a estar viendo bastante detalle de la escalera de Jacob. Usted se recordará el evento cuando Jacob soñó esta escalera. eh, y la verdad no me quiero adelantar tanto porque es necesario que antes veamos algún contexto, veamos quién es Jacob, entendamos un poco por qué aparece este sueño a Jacob. Entonces, para comenzar, le voy a pedir que me acompañe en oración para que Dios bendiga esta nueva clase, que me bendiga a mí, que los bendiga a ustedes y que todos podamos aprender de, de esta nueva clase que estamos comenzando. ¿Sí? Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias le doy por este día, Señor. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, Dios mío. Te pido que seas conmigo para que pueda hablar palabra tuya, Señor. Pon en mi mente lo que tú quieres que yo enseñe, Señor. También te pido por mis hermanos que prepares el corazón de ellos para que puedan sacar aplicaciones directas para sus vidas, Señor. Para que puedan ser mejores creyentes, mejores hijos para ti, Señor. Y que todos podamos aprender de esta clase, Señor, que es muy interesante aprender sobre los cuadros de tu Hijo, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Agüita. Y vamos a ver la agenda de hoy, que tenemos poquitos puntos, pero son son bien grandes. Así que por eso son poquitos puntos. Yo estuve muy tentado de meter algunos otros puntos más acá, pero la verdad, por el propósito de la primera clase, mi intención no es tirar toda la carne a la parrilla, como se dice, sino más bien sentar las bases en esta primera clase para desarrollar las siguientes con todos los detalles que hay en este cuadro de la escalera de Jacob. Entonces vamos a ver la introducción breve, vamos a ver la situación y las circunstancias de Jacob, vale decir el contexto, por qué llegó donde llegó, por qué aparece esta escalera, de dónde sale esta escalera y por qué... bueno, me estoy adelantando, así que pasemos a la otra. Y lo último, una conclusión. Vamos a tratar de hacer una aplicación para nosotros, para no irnos sin algo que aplicar en nuestras vidas. Como usted sabe, la Biblia podemos aprender de ella, podemos saber de historia, podemos aprender doctrina, pero una de las cosas más importantes es sacar una enseñanza o una aplicación personal, una aplicación devocional. Esto lo hemos visto en clases anteriores, así que siempre la conclusión nos lleva a sacar una aplicación personal para nuestras vidas. Independiente si es que estamos hablando de judíos, de griegos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la conclusión siempre, la idea es que nos lleve a sacar una aplicación personal para nuestras vidas. ¿Sí? Así que
vamos a meternos en materia. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Génesis 28. Donde está nuestro texto. Génesis 28, del versículo 10 al versículo 22, para entender el contexto. Hay un montón de cosas acá, hermano, hay un montón de perlas. Así que pongan atención a la palabra del Señor. No, trate de acompáñeme en la lectura, si es que puede hacerlo. Trate de leer conmigo. Bueno, si no puede leer, escúchelo, pero trate de no confundirse con el texto que hay acá en la presentación. Trate de leer conmigo, hermano, porque le va a dar el Señor le puede mostrar cosas que a mí no me ha mostrado o que no están en el texto y se puede enriquecer el estudio. Así que, hermanos, Génesis 28, versículo 10 al 22. Acompáñeme leyendo. Salió, pues, Jacob de Beerseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, acuérdese que estaba arrancando, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Interesante la historia. Salen muchas cosas, como ya lo dijimos en un comienzo. Las piedras, la piedra, la cabecera, la visión, la escalera, los ángeles descendiendo y subiendo. ¿Qué más? Altar. Al final hizo un altar. Hay una condición que pone Jacob también. Que imagínese, hermano, póngase en esa situación. Imagínese usted en los zapatos de Jacob. Le pone una condición a Dios al final. Fíjese, el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, si fuere, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjese como se dice en buen chileno, las patitas de Jacob, poniéndole una condición a Dios. Otra cosa interesante que me llamó la atención del pasaje, hermanos, recuérdese que estamos estableciendo un contexto acá, es que Jacob está huyendo. Algunos capítulos atrás, algún tiempo atrás, en el capítulo 27, Esaú tiene la intención de matar a Jacob por... bueno, usted conoce la historia, de todas maneras la vamos a nombrar acá, la vamos a repasar. Pero Jacob está huyendo. Y acá nombra, Dios le hace una promesa a Jacob. Fíjese.
Versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Por qué me llamó la atención esa promesa? Porque esa promesa ya se la había hecho Dios a Abraham y forma parte de uno de los pactos más importantes de Dios con el hombre, con Abraham, uno de los pactos incondicionales. ¿Por qué me llama la atención que Jacob le haya puesto una condición a Dios para que sea su Dios? Lo que decía acá en el versículo 20. Si me das comida, si me das vestido y si me guardas, vas a ser mi Dios. Le dice Jacob a Dios, imagínense. Cuando muchos años atrás, Dios ya había hecho un pacto incondicional con Abraham. Entonces, ese pacto se tiene que cumplir sí o sí con la descendencia de Abraham. Y Jacob es parte de esa descendencia, por lo tanto, ese pacto también le incluye a Jacob. Pero Jacob estaba poniendo condiciones. ¿Sí? Me llamó la atención. Yo sé que a usted le debe haber llamado la atención muchas otras cosas, pero bueno, le invito a que nos contacte por WhatsApp, por teléfono, y si es que el Señor le mostró algo interesante, digno de compartir, llámeme y lo conversamos y lo sumamos a la siguiente clase, hermano. O si tiene una duda, también la podemos resolver por esas mismas vías. ¿Sí? Sigamos con la presentación entonces. Acabamos de leer el contexto, ya dijimos qué está pasando, Jacob está huyendo porque Esaú lo quiere matar, Esaú lo quiere liquidar básicamente porque le robó la primogenitura. O sea, no se la robó, básicamente se la intercambió. También porque Jacob sí le robó la bendición. Técnicamente lo hizo. Sabemos que hay un propósito detrás de eso, y no es el tema del curso, de esta clase, pero la verdad es que Jacob suplantó a Esaú y se quedó con la bendición que era para Esaú, técnicamente. ¿Ok? Y ahora vemos a Jacob arrancando y se encuentra solo en un lugar llamado Betel, que después lo vamos a ver. Me gustaría también hablar la próxima semana de Betel. ¿Por qué es tan importante Betel? Fíjese que se llama Casa de Dios. Pero lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? Ese es el contexto. Y bueno, ¿qué dice la clase de hoy? Dice error. Alegorización arbitraria. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque básicamente acá dentro de la historia hay una alegoría que es el tema de la escalera de Jacob, donde acompáñeme al versículo 12, donde está claramente la alegoría, o el sueño, mejor dicho. Es un sueño, pero es una alegoría. Después vamos a explicar por qué. Versículo 12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuál es el error que hay que evitar, hermano? Hay que evitar, como dice acá en rojito, la alegorización arbitraria. ¿Qué es una alegoría? Le voy a leer textual. Una alegoría es un relato o una historia que contiene cosas que representan otras cosas y sirven para enseñar algo. Una historia, una narrativa, un relato que contiene otras cosas para enseñar algo. ¿Sí? En este caso, fue un sueño. Hay un sueño acá, si tomamos la Biblia literalmente lo que pasó acá, Jacob soñó y Dios le puso el sueño en su cabeza a Jacob y eso es lo que soñó, digámoslo así. ¿Ok? ¿Dónde está el problema, hermanos? Con este sueño particularmente. Cuando nosotros hacemos una alegorización arbitraria. Y esto lo hacen mucho
otras denominaciones que un poquito tuercen la palabra y se basan en este versículo y en algunos otros que hay en la Biblia para hacer alegorizaciones arbitrarias. Vale decir, sacar de contexto lo que se lee, empezar a dar significado a cosas que no son, empezar a interpretar de manera privada y empezar a inventar, básicamente. Ese es el error que tenemos que evitar cuando trabajamos con cuadros y con tipos y cuadros. Tenemos que evitar la alegorización arbitraria. ¿Sí? Dijimos qué es lo que es una alegoría. Vamos a repetirlo nuevamente. Relato o historia que contiene cosas que representan otras cosas para enseñarnos algo. ¿Sí? Y usted me dirá, hey, pero eso se parece a lo que es una parábola. Y yo le voy a decir, sí, son muy parecidas. Una alegoría con una parábola son muy similares en su contenido. Pero ¿cuál es la...? Yo estuve buscando, hermano, acá en el diccionario y también en los ejemplos que nos da la Biblia. Y una alegoría es muy similar a una parábola, pero se diferencia por algunas cositas. Por ejemplo, la alegoría siempre habla como en metáforas. ¿Sí? La parábola es un poco más concreta. Un ejemplo de esto. Una alegoría, escúcheme bien y por favor entiéndame la idea. Una alegoría diría de esta forma: vosotros sois la sal del mundo. Una parábola diría: vosotros sois como la sal del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que una alegoría es como una metáfora. Tú eres la sal del mundo, cosa que no es así, por eso es una metáfora. Y una parábola dice como la sal del mundo, haciendo una similitud. Entonces, ¿cuál es el problema que hay que evitar, hermanos? Cuando tenemos una alegoría o un relato y nosotros empezamos a alegorizar de manera arbitraria, dando significados que no son a lo que nosotros estamos leyendo en la escritura. Ejemplo, podríamos decir que podemos soñar hoy, que Dios nos revela con sueños, hacer votos mediante nuestros sueños. Podemos, de esta historia, hermanos, podemos sacar incluso doctrinas, malas doctrinas para armar iglesias nuevas. Y ese es el error que hay que evitar. ¿Ok? Ejemplos en la Biblia. Usted se va a dar cuenta ahora que Pablo y Jesús también hablaron de manera alegórica. Mencionaron algunas alegorías. Vamos con Pablo primero. Vamos a Gálatas 4:21. Gálatas 4, versículo 21. Dice, del 21 al 24 leamos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Aquí hay una alegoría hablando de Agar, de la esclava y la libre. ¿Sí? Otro ejemplo, Jesús. Acompáñeme a Juan 10:6. Juan capítulo 10, versículo 6. 10, versículo 6. Leamos del 1 por causa de contexto. 10, versículo 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Jesús también habló de manera alegórica y con parábolas también. Capítulo 16, versículo 25 de Juan. 16:25 dice: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y versículo 29 dice: Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Sí? Entonces tenemos parábolas y alegorías. ¿Cuál es el error que tenemos que evitar, hermanos? Es hacer una alegorización arbitraria. Vale decir, tomar las alegorías que están en la Biblia y comenzar a interpretar de manera personal, poner significados que no existen, que no son, y hacer todo un cuento personal con lo que nosotros leemos en la Biblia. Recuérdese que la Biblia se compara con la misma Biblia. Por lo tanto, si es que nosotros empezamos a darle significado a todo de manera personal, estamos cayendo en un error de interpretación. ¿Sí? Acompáñeme a 2 de Pedro 1:20, que esto sale clarito acá, hermano. 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Clarito como el agua. Ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está escrito en la Biblia, es de interpretación privada. Algo que solamente yo lo puedo interpretar. Eso no es así. El Señor le habla a sus hijos mediante la Escritura y la Biblia se compara la Escritura con la misma Escritura. Si es que hay algo que no se compare con la Escritura, o hay algo que no se puede comprobar en la misma Escritura, es algo torcido. Y desde ahí es donde nacen nuevas doctrinas, nuevas religiones, etc. ¿Sí? Era importante aclarar eso, hermanos, porque hoy, respecto al relato de la escalera de Jacob, existen muchas creencias, se sacan de contexto muchas cosas, y la verdad, hermanos, el relato de la escalera de Jacob es muy sencillo. Y ¿sabe qué? Se compara con la Escritura, y la misma Escritura nos muestra qué significa. Y eso es lo que vamos a ver acá ahora. Misticismo en el relato. En el mundo, ya lo dije, hay muchas ideologías, muchas cosas, muchas maneras de interpretar este asunto de la escalera de Jacob. Cosas muy chistosas, inclusive si usted busca en internet, hermano, se va a dar cuenta que cualquiera puede tomar ese relato, esa alegoría, o ese sueño, mejor dicho, y alegorizar arbitrariamente y decir que los ángeles son demonios, que los ángeles son las personas, que la verdad podemos soñar hoy y que cualquiera puede soñar con escaleras hoy. Hay un montón de cosas, hermano, que son alegorías arbitrarias. O sea, se alegoriza arbitrariamente. ¿Sí? Eso es en el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esta escalera de Jacob? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Acompáñenme a Juan 1:51. Y aquí nos va a quedar clarito a todos qué es lo que significa y tenemos... hacemos lo que hay que hacer, es comparar la Escritura con la Escritura. Juan 1:51. Dice, está hablando Jesús acá, está haciendo el llamamiento de Felipe y Natanael, como usted puede leer en el título acá, versículo 50, del 50 al 51, dice: respondió Jesús y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis en el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre qué?
sobre el Hijo del Hombre. En el sueño de Jacob, ¿qué es lo que era? ¿Qué era por donde subían y descendían los ángeles? Una escalera que estaba apoyada en el suelo y que llegaba hasta el cielo. Era una escalera. ¿Qué es lo que dice acá? Es Jesús mismo. ¿Qué es lo que dice? De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vale decir, de la escalera. ¿Qué podemos decir de esto? Vamos a Génesis 28:12, nuestro capítulo base. 28:12. Dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por la escalera. Que es lo que dice Jesús, que sobre el Hijo del Hombre, vale decir Jesús mismo, descienden y ascienden los ángeles de Dios. Vale decir, tenemos acá la confirmación de qué es la escalera. ¿Y qué es la escalera? Jesucristo. Cristo es un cuadro de la escalera de Jacob. O mejor dicho, la escalera de Jacob es un cuadro de Cristo. La sencilla escalera que soñó Jacob. ¿Sí? Entonces, acá tenemos completo el cuadro. Está comparada la escritura con la escritura. Lo que leímos en Génesis lo confirma Jesucristo acá y nos da su significado. Por lo tanto, no tenemos que nosotros hacer una alegorización arbitraria y empezar a inventar quién es la escalera, para qué sirve esta escalera, qué significan los ángeles, etc. Usted me entiende. Usted ya está ágil con el tema de los cuadros y tipos. ¿Sí? Bien, hermano. Sigamos con nuestro siguiente punto. Esa era solamente la introducción para entender sobre la escalera de Jacob. Segundo punto, la situación y circunstancias de Jacob. Punto número 1, Jacob, y esto hay que ser bien literal con esto y bien concreto. Jacob, hasta este punto, hasta donde comienza este sueño, Jacob no es ningún santo, ¿ya? No es un miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Macul. No lo es. No es santo. No es un creyente fiel. Usted me entiende la ironía. No es salvo, no es cristiano, no es una buena persona. Tiene muchas yayitas, como se dice acá en Chile. ¿Ya? No crea que Dios se le acercó porque era el de los mejores, era el más obediente, etc. No. Tiene que ver únicamente con la promesa y con el pacto que hizo con Abraham. ¿Ya? Porque hasta este punto, vamos a decirlo nuevamente, Jacob no es ningún santo. ¿Ok? Y yo le quise poner acá un monito para no meter tanto texto, sino graficar algunas cosas. Perdón. Jacob. ¿Qué significa Jacob, por ejemplo? El que suplanta. Imagínese el nombrecito que tiene Jacob. Acompáñame a Génesis 25, 26. Génesis 25 y 26, versículo 26. Dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Y usted se puede dar cuenta en su Biblia, tiene una referencia al nombre Jacob, con un numerito, y el numerito nos lleva abajo y nos dice: esto es el que toma por el calcañar, lo que significa Jacob, o el que suplanta. Imagínense, hermano, de la perfección de esto. Cuando están haciendo, cuando le ponen el nombre Jacob, cuando le ponen Jacob, ya hay una mini profecía de lo que va a pasar en el futuro. Con respecto a la primogenitura, que como usted sabe, Jacob hizo un intercambio con Esaú, y Jacob suplantó a su hermano para obtener la bendición de Isaac. Imagínense, hermano, la perfección del nombre, la importancia de su nombre, de lo que significa el nombre. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra maldad, entre comillas, hizo Jacob para decir que no era ningún santo?
vendió o le compró la primogenitura a su hermano, se aprovechó de la situación y hizo un intercambio sobre la primogenitura. Acompáñeme a Génesis 25, ahí mismo, versículos del 29 al 34. Dice: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Se trató de ahí de aprovechar de la situación. Entonces dijo Esaú: He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vemos acá un tema importante con la primogenitura, hermanos, que uno le interesaba la primogenitura y se aprovechó la situación para obtenerla, y vemos al primogénito que tampoco le interesaba la primogenitura. Ahí lo dice: así menospreció Esaú la primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. ¿Sí? Imagínense. Imagínense la situación chistosa. Bueno, los que tenemos hermanos podemos... hacemos eso. Por los juguetes, por cosas, etc. Bien, otra cosa más de Jacob. Otra yayita de Jacob. La bendición. Acompáñeme a Génesis 27:35. Ahí mismo. Versículo 35. Dice: Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Usted se recordará la escena cuando la mamá de Jacob le ayuda para suplantar a Esaú, para engañar a Isaac y obtener la bendición que le correspondía a Esaú, pero por un tema de primogenitura, Dios movió todo para que cayera sobre Jacob esa bendición. Y bueno, también ahí tenemos una yayita de Jacob que trató de... no que trató, que hizo, suplantó a su hermano para obtener la bendición de su padre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de Jacob? Jacob está huyendo, está arrancando de lo que hizo, de muchas cosas que hizo. Vamos al versículo 41 del mismo capítulo 27, dice: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Está huyendo Jacob porque Esaú lo quiere matar. Pero como Esaú es un poco más respetuoso, está esperando que su padre muera para después matar a Jacob. Por eso está huyendo, tiene tiempo todavía para huir. Y versículo 43 dice: Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Esta es Rebeca que le está diciendo a Jacob que arranque. Entonces, ¿cuál es el contexto del capítulo 28 donde estamos viendo este sueño de la escalera de Jacob? El contexto es que Jacob está arrancando, está huyendo por todas estas cositas que hizo, por suplantar, por el tema de la primogenitura y por, suplantar a su hermano y obtener la bendición. Como decíamos al principio, hasta este punto, hermanos, Jacob no es ningún santo. ¿Y sabe por qué? Por este punto importantísimo. Porque Jacob, a pesar de haber hecho todo lo que hizo, al menos hasta el capítulo 28, no hay ninguna muestra de que Jacob se haya arrepentido. No hay arrepentimiento. Jacob arranca, prefiere arrancar en vez de enfrentar sus pecados, digamos. ¿Sí? No hay ninguna señal de arrepentimiento, solamente señal de querer huir, de arrancar, para que no lo maten. Sigamos entonces. Vamos nuevamente al versículo 28, capítulo 28, perdón, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. ¿Qué dijimos? Que salió de casa huyendo, está arrancando, salió de casa. Eso es interesante, hermanos, porque salió de la protección, salió de su propia protección, salió de la protección de sus padres. Versículo 41 y 42 de
del capítulo 27. Fíjese, y aborreció Esaú a Jacob, esto lo leímos, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y en el 42, bueno, leámoslos, dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. ¿Por qué quise poner esto que salió de la protección de sus padres? Porque Esaú lo quiere matar, pero primero está esperando el luto de Jacob. Perdón, del luto de Isaac. ¿Ok? Y quien lo protege a Jacob también es su madre, que escuchando lo que quería hacer Esaú, le dice a Jacob para que arranque. Entonces, no solo salió de la protección, perdón, no solo salió de casa, en el versículo 10 de Génesis 28, sino que salió de la protección de sus padres. Está a la intemperie solo, sin su madre, sin que su madre le aconseje que lo proteja, y sin la protección y bendición de su padre. Porque si es que Isaac hubiese estado muerto antes, Esaú probablemente hubiese querido matarlo. Pero recuerde que hay un pacto incondicional de Dios con Abraham respecto a la descendencia. Y en ese pacto, Jacob tiene un protagonismo importantísimo en ese pacto. ¿Sí? De alguna manera se va a cumplir el plan de Dios, hermanos, y este Jacob, que hasta ahora no es ningún santo, está dentro de los planes de Dios para ejecutar y para llevar a cabo este pacto incondicional de la descendencia. ¿Sí? ¿Qué más? Jacob está experimentando las consecuencias de sus decisiones. Él decidió suplantar a su hermano, decidió muchas cosas que ahora las está pagando. Tuvo que huir. ¿Ok? Está solo, solito, no tiene ningún acompañante, al menos acá, bueno, dice que tuvo que ocupar una piedra para apoyar su cabeza, por lo tanto a lo mejor salió con lo que tenía puesto, hermanos, y quién sabe qué más. Lo que sí podemos ver que al final de este capítulo, eh, cuando dijimos que chuta perdóneme la expresión, hermano, pero la desfachatez de Jacob de condicionar a Dios si es que le daba comida y vestimenta y lo guardase. Probablemente no tiene ni comida acá Jacob. Imagínense, está solo. Y lo último acá, que decimos que Jacob tendrá un encuentro personal con Dios, que es con la situación o el sueño de la escalera. Tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Y qué podemos decir de esto, hermanos? Acá en letras rojas. Esta situación de Jacob, el cuadro, o más bien la salida, este versículo 10, donde dice que Jacob salió y está solo, es un cuadro del pecador perdido. Es un mini cuadro dentro de un cuadro más grande, hermanos. Es un cuadro, por eso lo quise poner acá, en rojito, es un cuadro del pecador perdido, porque esto se asemeja a la transición de la etapa de la inocencia a la conciencia del hombre. Es como que acá Jacob, al estar solo, sin los padres, como que pasó de la inocencia a la conciencia. Lo que sucede con los niños, hermanos. Cuando el niño, usted sabe, es inocente, no conoce la ley, no conoce lo bueno, lo malo, por lo tanto Dios no le juzga porque no conoce la ley. ¿Sí? Porque no tiene la conciencia para entender la ley. Y esto se explica en Deuteronomio 1:39. Acompáñeme allá. Deuteronomio 1:39. Fíjese lo que dice, hermano, respecto a los niños. Este es un mini cuadro estamos diciéndolo así, hablando en manera de tipos y cuadros, que hasta acá, como está solo, sin protección, sin padres, etcétera, es como que Jacob dejó de ser niño y ahora conoce la realidad. Eso es lo que pasa al hombre cuando pasa de un estado de inocencia a conciencia. ¿Ok? De no conocer la ley de Dios a conocer la ley de Dios, a saber lo bueno y lo malo.
Versículo 39 de Deuteronomio 1. Fíjese, hermano. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Fíjese, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Por lo tanto, los niños no saben el bien y el mal, hermanos. Es lo que está sucediendo acá. Este es un mini cuadro de Jacob versus los niños cuando pasan al estado de conciencia. ¿Ok? Podemos seguir indagando acá, hermanos. Es por eso que los niños tienen un lugar especial en el cielo. Los niños que mueren en su estado de inocencia no van al infierno, sino que van al cielo. ¿Y cuál es la prueba de esto? Acuérdense que hay que comparar la escritura con la escritura. En Deuteronomio dice acá que los niños no conocen lo bueno ni lo malo. Y fíjese lo que dice acá, 1 Samuel, versículo 12, capítulo 12, perdón. Usted recordará esta historia. 1 Samuel, capítulo 12. Versículos del 21 al 23. Hermanos, acá es 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 21 al 23. Fíjese, acá murió el hijo de David, y fíjese lo que dice David, un hijo pequeño, de solamente algunos días, obviamente sin conciencia, ¿sí? Sin conciencia del bien y del mal, en su estado de inocencia. Fíjese lo que dice las palabras claritas de David acá, del 21 al 23, dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Queriendo decir que David va a poder ir al cielo y reencontrarse con su hijo, pero su hijo no va a poder volver a él. Por lo tanto, hermanos, los niños en su estado de inocencia van al cielo. Lo dice de alguna forma el versículo 39 de Deuteronomios 1, y lo vemos acá comprobado con David, que David dice literalmente que él va a ir al niño, al cielo, pero el niño no va a volver a él. ¿Sí? Este es el mini cuadro de la situación, la circunstancia que está viviendo Jacob en el capítulo 28 del Génesis. Está solo, sin padres, como que ahora despertó Jacob y ahora está en un estado de conciencia. Ahora, entre comillas, hablándolo de manera de cuadros, sabe el bien y el mal, porque está solo. ¿Sí? Así que, hermanos, para no seguir dando vuelta en eso, me gustaría hacer una breve conclusión, básicamente no quiero pasar al siguiente punto porque es un poco más extenso, y si no tendríamos acá 1 hora y media de clase y se van a salir antes y no lo van a, no lo van a ver completo, por lo tanto vamos a hacer una conclusión acá. Conclusión, ya lo dijimos acá, Jacob está pagando las consecuencias de su pecado, de su propio pecado, hermanos. No está pagando el pecado de nadie más. Esto lo podemos ver en la Biblia, que cada uno paga su pecado. De hecho, hay algunas preguntas que hacen en el tiempo de Jesús, que ¿por qué por qué es ciego esta persona? ¿Pecaron sus padres? Le preguntan a Jesús en alguna oportunidad. Bueno, ahí Jesús le contesta de que no, que esa enfermedad de la ceguera era para glorificar a Dios, era para ocuparlo como un milagro. Pero, hermano, quiero ser claro con esto. Jacob está pagando las consecuencias de su propio pecado. Es cierto que le ayudó su madre, pero es su propio pecado quien lo está persiguiendo. Jacob, al huir, es un cuadro del pecador perdido. No se arrepiente e intenta huir de las consecuencias. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así en algún momento cuando todavía no estábamos en Cristo? Que no nos arrepentíamos o intentábamos huir de nuestras consecuencias.
espero que no lo hagamos hoy, hermanos, después de estar con Cristo. Porque también nos puede pasar, por ahí nos puede pasar de que no nos queramos arrepentir de algún pecado favorito o algo que tengamos e intentemos huir de las consecuencias de ese pecado, hermano. Este texto nos pone también nos pone a pensar respecto a nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro arrepentimiento como hijos de Dios? ¿Nos quedamos con el arrepentimiento de cuando fuimos salvos? ¿O constantemente estamos yendo al Señor para arrepentirnos? Y no con una oración cliché, sino que realmente demostrando el arrepentimiento. Usted sabe lo que es el arrepentimiento, es hacer un cambio en 180 grados. Si es que hoy iba para allá, el arrepentirse significa ir hacia el lado contrario. ¿Cómo está nuestro arrepentimiento en nuestra vida? ¿Estamos huyendo de las consecuencias de nuestro pecado, hermanos? Espero que nosotros no seamos como un pecador perdido, hermanos. Nosotros tenemos a Cristo. Quienes somos salvos estamos aferrados a Cristo, por lo tanto tenemos entrada libre para arrepentirnos y para cambiar lo que estamos haciendo mal a hacerlo bien. Jacob tiene un encuentro personal con Dios, con la escalera, cuando está solo. Nosotros también tuvimos un encuentro personal con Dios, el momento en que tuvimos que decidir arrepentirnos o no arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué decisión hemos tomado en ese momento que nos enfrentamos o que tuvimos este encuentro personal con Dios? ¿Qué decisión tomamos? ¿Ir con Cristo o olvidarnos de Cristo? Recuerde su decisión, hermano. Ser salvo o no ser salvo. Poner nuestra fe en Jesucristo o no poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué decisión hemos tomado cuando tuvimos ese encuentro personal con Dios? Y no estoy hablando de misticismo, hermano, de la historia de Pablo, usted la conoce, o la historia de la escalera, el sueño de la escalera. No me refiero a eso, usted me entiende. Tener un encuentro personal con Dios es entender que yo soy pecador, entender que somos pecadores y que necesitamos la salvación de Jesucristo. Entendiendo que hemos violado la ley y necesitamos expiación por nuestros propios pecados. Ese es el encuentro personal al que me refiero. ¿Qué decisión hemos tomado? ¿Qué hemos hecho luego de tomar la decisión? ¿Nos tranquilizamos? ¿Fue un tranquilizante para nuestras vidas? ¿O más bien seguimos creciendo sobre lo que hemos creído? ¿O seguimos creciendo en la fe en Jesucristo? Hoy día mucha gente, hermano, solamente quiere la salvación de Jesucristo, pero no quieren tener un Señor. ¿Es Jesucristo nuestro Señor? ¿Es Jesucristo el Señor de nuestra vida o es solamente nuestro Salvador? Otra pregunta más, ¿cómo estamos llevando nuestra decisión en el día a día? ¿Estamos recordando quiénes somos como creyentes en el día a día o solamente nos recordamos cuando hay reunión, cuando conversamos con algún hermano creyente, etcétera? Cuando estamos a solas, por ejemplo. ¿Estamos recordando quiénes somos? Y lo último, hermanos, ¿queremos que otros tengan ese encuentro personal con Dios? ¿Estamos haciendo algo por la causa de Cristo? ¿Estamos apoyando el ministerio? ¿Estamos enseñando? ¿Estamos evangelizando a nuestros conocidos? ¿Con nuestro testimonio? ¿Con nuestra boca? ¿Con lo que hacemos? Son preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos. Como conclusión, tenemos que aplicar a nuestra vida la historia de Jacob. ¿Estamos comportándonos como un pecador perdido? ¿O nos estamos comportando realmente como un hijo de Dios? Como la oveja encontrada por Jesucristo. Le invito a que pensemos en estas preguntas, hagamos una aplicación en nuestra vida de estas preguntas que hemos hecho y que tomemos una decisión. Si es que no estamos siendo como un creyente, como Dios lo quiere, tomemos una decisión. Tomemos una decisión de continuar este camino, continuar en el Evangelio y comportarnos, perdón,
como verdaderos hijos de Dios. No solamente los domingos, los días de reunión, sino que en el día a día. Eso hasta acá vamos a quedar en la clase, hermanos, para no pasar al punto siguiente. Y le invito a que oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor. Gracias por darnos el tiempo, el estudio, por entender tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a, a entender quiénes somos, Señor. Que no somos pecadores perdidos, sino más bien estamos en la fe en Cristo. Estamos con nuestro Salvador, Señor. Tenemos la salvación, así que te pido que nos ayude a comportarnos como es digno de tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a querer ser mejores hijos tuyos, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, y que nos guardes esta semana que comienza, Señor. Gracias por todo, Señor, y te pido todo esto y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya sabe, si usted quiere comentar algo, me llama, lo conversamos y hacemos más rico este estudio. Muchas gracias y que tengan una semana buena y bendiciones, hermanos.